Querido cardenal, queridos hermanos en el sacerdocio, queridos hermanos que participamos hoy de esta Eucaristía, agradeciendo la hospitalidad y la deferencia del cardenal de estar aquí en la Catedral de Montevideo, queríamos reflexionar un momento sobre lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Termina San Lucas diciendo, abandonado todo, lo siguieron. En el Aleluya, antes del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Una invitación, ¿no? Ir detrás de Él. Jesús que toma la iniciativa, que no espera, dice, síganme ustedes. Estamos terminando el mes vocacional en las diócesis, estamos terminando un mes en que pedimos por las vocaciones y vamos a meditar brevemente sobre algunas palabras que decía San José María sobre esto, sobre la vocación, para ver cómo podemos vivir mejor nuestro compromiso, digamos, también con la Iglesia en este sentido. La palabra vocación, sabemos todos que viene de vocare, que es llamar, ¿no? Y que ya antes de Cristo era conocida. Pero pasó justamente, después con Jesús, pasó a indicar cómo Dios se dirige a cada persona, mejor dicho. Ya en el Antiguo Testamento vemos que que Yahvé se dirige, ¿no? Y llama a Abraham, llama a Moisés. Bueno, ahí ya tenemos el significado originario de esa palabra, que luego pasó al vocabulario civil, digamos, ateo, digamos, que uno tiene vocación de médico, quiere decir que uno que tiene cualidades, condiciones para eso, o que le gusta, pero está mal, digamos, es incompleto. No es que le guste y que tenga condiciones, lo primero es si es llamado. Decía, por eso, que San José María insistía mucho en esto, ¿no? Vamos a decirlo así, el acento personal que tiene la vocación y concretamente la llamada de Dios. En una homilía nos decía, Dios nos saca de las tinieblas de nuestra ignorancia, de nuestro caminar incierto entre las incidencias de la historia y nos llama con voz fuerte, como un día lo hizo con Pedro y con Andrés, lo que acabamos de escuchar en el Aleluya. Vengan detrás de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y San José María invitaba a vivir toda la vida cristiana como una vocación, toda la vida cristiana como la respuesta a una llamada, mejor dicho. ¿Y por qué? Porque Dios no es un Dios distante, ¿no?, que crea el mundo y lo abandona. En Camino, por ejemplo, muchos recordaremos de memoria, ¿no?, que dice, Dios está junto a nosotros de continuo. Es un Dios personal, Dios cercano. Ya en el Antiguo Testamento, ¿no?, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es un Dios de las personas. Y entonces la vocación hay que verla eso, no tanto como una predestinación, sino como una relación de amistad, de diálogo con alguien que me quiere, que me conoce y que me llama. Con la encarnación ya va más allá Dios, porque no solo interviene protegiéndonos, sino que entra en el mundo, como dice el Vaticano II, ¿no? Trabaja con brazos de hombre, piensa, camina, todo como con nosotros y como nosotros. Cuando San José María en 1928 recibió la luz, digamos, ¿no?, para fundar el Opus Dei, la mentalidad que había entonces era una mentalidad que subrayaba que la vida religiosa, la vida consagrada, era como
el paradigma de la perfección cristiana. No era que se omitiera o se hablara mal del otro, pero era que se subrayaba esto. En cambio, lo que quiso mostrar San José María con luz de Dios es lo que en la oración colecta se nos decía. ¿Qué hicimos en la oración colecta? Después de hacer una pausa de oración, pedimos a Dios diciéndole que elegiste a San José María para anunciar la vocación universal a la santidad, o sea, para eso. ¿Y qué le pedimos? Que sirvamos con amor ardiente la obra de la redención, que nosotros sirvamos, ¿no? O sea, que nosotros vivamos nuestro papel. San Juan Pablo II, el 6 de octubre del 2002, cuando canonizó a San José María en la Plaza San Pedro, muchos de ustedes estábamos ahí, algunos estábamos ahí, nos dijo en la homilía, entre otras cosas, Dios tiene para cada uno de nosotros un proyecto. Y añadió, y el santo no descansa, ni siquiera se imagina fuera de ese proyecto, ¿no?, de Dios. Ese es el santo, ¿no? El que ve el proyecto de Dios y lo sigue. Pero para eso hay que querer, ¿verdad? Querer hacer la voluntad de Dios. Ahora, mientras veníamos para aquí, vimos al lado de donde vivo está la sede de ingeniería de la Universidad de Montevideo, con el lema grande de este año de la Universidad de Montevideo que dice UM, capaz que lo cito mal, pero más o menos es tu primer paso para ir a más. No, el año pasado parece que era UM para ir a más. Ahora dice UM, tu primer paso para ir a más. Está mejor, ¿verdad? Pero en realidad descubrir la vocación, querer ver la voluntad de Dios es el primer paso justamente para ir a más. El prelado actual del Opus Dei, Monseñor Fernando Caris, dice, cuando le preguntan si yo tengo vocación o no tengo vocación, dice, no, la pregunta no es si yo tengo vocación, todos tenemos vocación, la pregunta es, ¿qué vocación tengo? Esa es la pregunta. Y esto está en el núcleo, me parece, ¿no?, en el mensaje del Opus Dei y de la vida de San José María, que no lo leo con palabras de él. Es necesario repetir una y otra vez que Jesús no se dirigió a un grupo de privilegiados, sino que vino a revelarnos el amor universal de Dios. Todos los hombres son amados de Dios, de todos se espera una respuesta, de todos. Y en una entrevista que le hicieron en el año 1966, en el Observatorio Romano, decía que una característica fundamental de esos años de la Iglesia era la toma de conciencia de la dignidad de la vocación cristiana. Entonces, ver la vida cristiana como una vocación. Hay una homilía que está en un libro que recoge homilías, se llama Es Cristo que pasa. La primera homilía va siguiendo el año litúrgico, ese libro. La primera homilía es sobre el Adviento y comienza así la homilía. Comienza el año litúrgico y el introito de la misa, en ese tiempo se decía introito, ahora antífona de entrada, nos propone una consideración íntimamente relacionada con el principio de nuestra vida cristiana. Es del Salmo 24. Señor, indícame tus caminos, enséñame tus sendas. Esto es lo que pedimos al Señor, decía San José María, ¿no? Y es lo que tenemos que pedir, se lo pedimos ahora, ¿no? Señor, mostrame tu senda, mostrame tus caminos. Si falta ese interés, claro, la vocación, la respuesta es difícil. Ya de chiquito, cuando era muy chiquito, San José María aprendió de su abuela materna, una jaculatoria, una parte de una poesía de Santa Teresa de Jesús. Esa poesía, que es muy larga, se titula con el estribillo que tiene la poesía. El estribillo dice varias veces, Santa Teresa, tuya soy, para ti nací, ¿qué quieres, Jesús, de mí? Y luego lo va glosando, ¿no? Y eso de chiquito lo aprendió y lo repetía. Es una linda oración, ¿no? Querer saber, tener curiosidad, ¿no? Podemos decir que lo que quería José María es despertar esa curiosidad por conocer qué es lo que quiere Dios de mí. Ayer
hablando con uno, te comentaba que había preparado homilía sobre la vocación y le decía que no es que ahora hay pocas vocaciones, lo que hay son pocas respuestas. Vocaciones hay, el problema son las respuestas, la tuya, la mía, ¿no? Y otros que no escuchan. Entonces, el prota me decía, pero bueno, ¿cómo uno descubre, cómo uno se entera de la vocación? Bueno, eso es de muchas maneras, ¿no? Cada uno la suya. Una lectura de la palabra de Dios, el ejemplo de una persona santa, unas palabras escuchadas a un sacerdote. Miren, hace ya 50 años, más o menos, o sea, en la primera mitad de los años 60, aquí en la catedral había una señora que tenía 5 hijos y el predicador, que nunca supe quién era, por lo menos esa señora no lo recordaba, en la misa dijo, hablando de cómo Dios nos quiere, de cómo tenemos que trabajar en la viña del Señor, etcétera, dijo, miren, muchos de ustedes tienen hijos, ¿por qué no le dicen a Dios que elija el mejor, que elija lo mejor de su familia para él? Esta señora dice que dijo en un momento, bueno, hizo oración y dijo, Señor, elige lo mejor de mis hijos para vos. Al cabo de 2 años, el hijo mayor pidió la admisión como numerario en la obra, luego otra hija, luego otro hijo, otra hija, perdón, luego la señora esta, que escuchó eso, pidió la admisión en la obra, luego su marido, todo por decir con ganas, Señor, quiero hacer tu voluntad, o que se haga tu voluntad en mi vida. Por eso son de muchas maneras que se puede descubrir eso, pero vamos a ser breves, ya terminamos. Podríamos hablar de cómo la vocación tiene muchas maneras, la de cada uno tiene, ¿no? ¿Verdad? Para manifestarse. Pero lo que sí es importante, y San José María insistía en esto, que tiene que ser algo, él hablaba de salir del anonimato. Muchas veces nos decía, ustedes recen saliendo del anonimato, no hagan una oración anónima, no, hablen ustedes con Dios, no es eso. No es apuntarse a algo, no es seguir a una persona, nos decía. No es que me apunto a una institución, a una congregación, no, yo sigo a una persona de las distintas maneras que hay en la iglesia, gracias a Dios. Y sobre todo esto nos da luz y nos da un sentido de misión a nuestra vida y nos da felicidad. Y terminamos, año 1974, en junio, en esta época, quizá, más o menos sin quizá, el 21 de junio, todavía me acuerdo que fuimos varios de aquí, de Uruguay y Argentina, estuvimos con el fundador del Opus Dei en encuentros que están filmados algunos, pero hubo un encuentro más de pocas personas, íntimos, de noche, era de noche, en la chacra, en esa casa, y él nunca hablaba mucho de sí mismo, de su vida, pero una vez dijo algo que a mí me ayudó mucho, sobre todo para entender cómo la vocación nos da luz, nos da un sentido de misión, nos da felicidad. Decía San José María, miren, él, como sabemos por la vida de él nació en Barbastro, su padre se arruinó, se fue a Logroño a trabajar en una tienda, su padre, después él entró en seminario en Zaragoza, luego fue a hacer el doctorado en Madrid, o sea que estuvo en Barbastro, Logroño, Zaragoza, Madrid. Y él nos decía, yo he tenido muchos compañeros de clase en Barbastro, en la escuela, muchos compañeros de liceo en Logroño, muchos compañeros en el seminario, muchos compañeros en la facultad, después en Madrid, decía, y algunos vienen a verme a mí ahora que estoy en Roma y todo, y hay de todo, gente que son ricos, gente que les fue más o menos bien, hay de todos, decía, pero más feliz que yo, ninguno. O sea, el seguir la voluntad de Dios, seguir lo que decía Juan Pablo II, el proyecto que Dios tiene para nosotros, nos da la verdadera alegría, ¿no? Y esto con humildad, ¿no? Como hizo San Pedro, ¿no? Que soy un pecador, lo decimos nosotros. San José María decía, en la base de la vocación están el conocimiento de nuestra miseria, la conciencia de que las luces que iluminan el alma, la fe y el amor con que le amamos la caridad y el deseo por el que nos sostenemos, o sea, nuestras miserias y la fe, la esperanza y la caridad.
Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a ser fieles, ¿verdad? A cada uno su vocación matrimonial, vocación la que sea. El Opus Dei, en frase del actual prelado, Monseñor Fernando Caris, dice que, una frase que es paradójica, ¿no? Dice, la vocación al Opus Dei es una vocación peculiar de cristianos corrientes, o sea, peculiar en cuanto específica, personal, y de cristianos corrientes porque no añade nada, ¿no? Sino que profundiza, es profundizar en el bautismo. Decíamos que vamos a pedir a la Virgen la fidelidad a la vocación, ¿no? La fe, la fidelidad y la fe tienen la misma raíz, ¿no? En latín, fides y fidelitas, ¿no? Nosotros, todos los que estamos aquí, somos fieles, ¿verdad? Somos fieles de la Iglesia, ¿no? Es interesante, ¿no? Fieles, o sea, somos fieles, eso es lo que se nos pide a nosotros. Vamos a pedirle cada uno, ¿no? Conocer la vocación, vivirla bien, serle fiel. El Papa Francisco tiene una frase preciosa que decía en el 2013, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Bueno, la debilidad la ponemos nosotros, cada uno tiene la debilidad y tenemos la buena compañía de la Virgen, ¿no? La buena compañía de la Virgen, de San José, estamos en su año. Vamos a pedirle entonces que sepamos descubrir la vocación y vivirla bien. Que así sea. Queridísimos, una alegría recibirlos en la catedral, poder celebrar a San José María, poder escuchar ese llamado universal a la santidad, siendo santos cada uno en la vocación cristiana a la que el Señor nos llama, sabiendo que tenemos esta vocación común a ser santos, a ese poder ir a más, dar un paso más en cada uno de los caminos de nuestra vida, para acercarnos así más al Señor. Unas felicitaciones a todo lo que constituye esta familia espiritual de San José María, una alegría las veces que he compartido en distintas obras que hacen a la presencia del Opus Dei aquí en la Arquidiócesis. El año pasado de un modo especial con el Colegio de los Pilares, con la Residencia del Plata, procurando el alimento para la gente en situación de calle. Pero así habrá tantas otras realidades donde se hace presente también ese corazón de San José María a través de ustedes hacia los que más necesitan. Doy gracias a Dios por todo ello, doy gracias a Dios por la fidelidad a la Iglesia, al Papa, al Obispo. Me gustaría saludarlos personalmente, más allá del tema pandemia, también hay un tema de tener otra celebración, así que vaya mi saludo a todos, muchas caras amigas, gente que me gustaría además saludar personalmente, pero bueno, siéntanse todos saludados por el Obispo. Recibimos la bendición, luego invocamos a María Santísima y después sí será el canto final. El Señor esté con ustedes. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San José María, los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San José María la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San José María nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.